Son 15 años los que lleva Luis conviviendo con diabetes tipo 1. Por las complicaciones de la enfermedad, fue ingresado de urgencia en el Hospital Eugenio Espejo desde el 18 de diciembre. En su familia, la diabetes es una condición hereditaria. Por el lado de mi familia, mi madre, que es la persona más cercana, lo tiene mi hermano y lo tengo yo. Un tío perdí hace no mucho, sufría lo mismo, neuropatía diabética. Producto de eso tuvo unas amputaciones e insuficiencia renal. Él murió haciéndole la hemodiálisis, tuvo un paro respiratorio. La Organización Mundial de la Salud ha calificado a la diabetes como una pandemia global que afecta a 1 de cada 11 personas en el mundo. En el Ecuador, 495.431 personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Sin embargo, se estima que un 50% desconocen que la padecen. La diabetes no es una condena de muerte ni de discapacidad, siempre y cuando se pueda alcanzar un control integral de la enfermedad. Las complicaciones crónicas de la diabetes afectan, como dijimos, a todo el organismo, pero se pueden dividir en dos grandes grupos. Las complicaciones que afectan a los vasos sanguíneos más pequeños o complicaciones microvasculares implican algo que es conocido por la población, que la persona pueda quedar ciega, eso se llama retinopatía diabética, que la persona tenga falla de sus riñones, eso se llama enfermedad renal, incluso llegar a diálisis o a necesidad de trasplante renal por esta afectación del riñón, y el pie diabético por mala circulación. Además, las personas con diabetes tipo 1, pero más que nada diabetes tipo 2, tienen más riesgo de tener eventos cardiovasculares y cerebrovasculares que el resto de la población sin diabetes. Según datos del INEC, entre las primeras causas de muerte de los ecuatorianos en el 2018, la diabetes mellitus ocupa el segundo lugar, después de las enfermedades isquémicas del corazón y antes de las enfermedades cerebrovasculares. Nosotros hemos podido identificar, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos, que en las zonas que son más afectadas son zonas urbanas. Generalmente en las zonas urbanas existe mayor acceso a lo que son prácticas no saludables. Por ejemplo, en la parte de alimentación hay más acceso a comida chatarra, no necesariamente hay espacios tan adecuados como para, por ejemplo, hacer actividad física, que es lo que justamente se está trabajando, tratando de trabajar no solamente desde el Ministerio de Salud, sino obviamente con otras instituciones que tienen también competencias sobre todo lo que son espacios saludables y también acceso a estilos de vida saludables. Pero profundizar con eso. Debido a las complicaciones de la diabetes, Luis desarrolló pie diabético, una ulceración, infección y gangrena en los tejidos que en el lapso de 4 años llevó a que fueran amputados los dedos gordos de ambos pies. La primera vez jugaba fútbol, era una persona deportista. No me percaté de una ampolla que se generó en el dedo gordo. Fue curándose, pero internamente la infección avanzó. A raíz de eso tuvieron que hacer una amputación del dedo gordo, que fue la primera vez hace unos 4 años. Como me explicaban los doctores, el dedo gordo del pie es el que da el equilibrio, pero este pie, el pie izquierdo, obviamente tenía esas descargas de la presión del cuerpo, produjo nuevamente en el dedo gordo del pie una ampollita. En pocos días me atacó ya la infección, me atacó la bacteria y obviamente ya el rato de entrar a cirugía ya no podían salvar el dedo. Se calcula que al menos un 15% de los diabéticos padecerá durante su vida ulceraciones en el pie. Un 85% de los diabéticos que han tenido que sufrir amputaciones previamente tuvieron una úlcera. En el caso de los nervios, estos tienen un recubrimiento aislante, como si fuera un cable que transporta electricidad. Ese recubrimiento de los nervios se daña, se destruye. Y finalmente la conducción nerviosa en las personas con diabetes mal controlada termina alterándose. Esto trae a la larga déficit en la sensación. No es una leyenda urbana, ha pasado. Personas que pueden pisar una tachuela, no sentir que tienen una lesión y llegar al médico caminando con la tachuela puesta. Si una persona no siente
no puede defenderse de las lesiones que se pueden generar en el pie y además con mal control de la glucosa, las defensas del organismo se alteran y esto genera un círculo vicioso que puede traer lesión, infección y tardíamente amputaciones. La amputación es un recurso de última instancia, se trata de que sea así, a nadie quiere terminar en eso, pero es un recurso de última instancia que termina ayudando a evitar que un órgano que ya está dañado y que es irrecuperable termine perjudicando al resto de la extremidad que todavía es viable. Por eso es importante, como decíamos, la revisión de pies diaria que se tiene que hacer el paciente o su cuidador y un examen periódico también hecho por el médico y también acceso a cuidados de podología para el control, por ejemplo, del corte de las uñas, la higiene del pie, vigilar que no hayan infecciones por hongos que también facilitan la entrada de microorganismos. Es muy triste para mí y para mi familia saber que ya no hay alguna parte de tu cuerpo y que ya no la vas a poder reemplazar. Pero a mí me inspira mucho ese tema familiar, ese tema de amistad para seguir luchando. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocida como azúcar, es demasiado alto. La glucosa es vital para la salud porque es una fuente importante de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es el combustible principal del cerebro. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa proveniente de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Sin embargo, hay ocasiones en que el cuerpo no produce suficiente o incluso nada de insulina, provocando que la glucosa se quede en la sangre, lo que a la larga, si no es tratado adecuadamente, puede ocasionar complicaciones serias en la salud. La glucemia es el nivel de azúcar en la sangre y se considera normal si los niveles de glucosa se sitúan entre los 70 y 100 miligramos por decilitro en ayunas y en menos de 140 2 horas después de cada comida. ¿Qué es prediabético? Es el individuo que está en riesgo de hacerse diabético. ¿Quién es un prediabético? Un hijo de un padre diabético. ¿Quién es un prediabético? Un gordo que no tiene actividad física. ¿Quién es un prediabético? Un individuo que tiene gordura y sus triglicéridos muy altos. ¿Quién es un prediabético? Nosotros todos los latinos. Ya por raza, el ser latino te da riesgo de ser diabetes más que un blanco anglosajón. Entonces, esta es la población de riesgo que cada año debe hacerse exámenes de rutina para descartar el riesgo de hacerse diabético. Porque los síntomas de diabetes, para mala suerte, son muy tardíos. La orinadera se te presenta después de estar con la glucosa alta 2-3 meses. La sed se te presenta cuando hayas estado orinando durante 2, 3, 4 semanas. Y antes de hacerme examen, lo que tengo que salir a correr para evitar la gordura. Tengo tiempo de prevenirlo. Hay varios tipos de diabetes, pero los más conocidos son la tipo 1, que se produce cuando el páncreas no secreta insulina debido a un fallo del sistema inmunológico. La tipo 2 está relacionado en la mayoría de casos con el sobrepeso y la obesidad, mientras que la diabetes gestacional es transitoria y se presenta durante el embarazo y desaparece una vez que termina el mismo. Otras menos divulgadas son la diabetes MODY, causada por una alteración genética que provoca un mal funcionamiento de las células del páncreas que producen insulina, de forma que la secreción de esta es insuficiente. Otra es la diabetes relacionada con fibrosis quística, la cual afecta múltiples órganos, entre ellos el páncreas, desencadenando la diabetes. Hay una conocida como LADA o tipo 1.5, que es una enfermedad autoinmune que destruye las células beta encargadas de producir insulina. Y por último, la diabetes secundaria a medicamentos que afectan la secreción o la acción de la insulina. Yael Ávila debutó con la diabetes tipo 1 hace 3 años. Tuvo que dejar de lado su pasión, que era el levantamiento de potencia, con el cual representó al Ecuador en 2 Juegos Sudamericanos, debido a las lesiones que provocó la enfermedad en sus ojos, conocida como retinopatía diabética. Yo tenía síntomas como resequedad, mucha sed, constantemente iba al baño, bajé mucho de peso, caída del cabello, un cansancio súper fuerte, tomaba agua mucho
pero no me saciaba la sed, entonces pensaba que era por entrenamientos y también por estrés de la universidad, porque en esa época estaba terminando mi pregrado y a la par estaba entrenando para la concentración deportiva, levantamiento de potencia. En ese momento lo que hicimos fue acudir al Pablo Arturo Suárez de emergencia porque no veía con el ojo izquierdo y ahí me hicieron una glucosa para ver cómo estaba el nivel y estaba sumamente alto, estaba en 585. Entonces con esta glucosa se dan cuenta que puede ser diabetes, pero no se sabía qué tipo de diabetes era. Entonces ojo izquierdo, ojo derecho, los dos nublados, es como que el azúcar en el ojo se cristaliza y se queda ahí como un vidrio empañado. La retinopatía diabética constituye la primera causa de ceguera no congénita a nivel mundial. En las personas con diabetes existe la posibilidad de que los vasos sanguíneos, los microvasos sanguíneos que le llevan oxígeno, alimento a la retina, se puedan alterar. Los microvasos sanguíneos alterados generan retinopatía diabética. La retinopatía diabética implica la posibilidad de llegar a la ceguera total, pero hay diferentes grados. Y si estamos en los estadios iniciales, el control de la glucosa puede prevenir el avance de la retinopatía diabética. Inyecciones intraoculares de medicamentos pueden frenar el desarrollo anárquico de los vasos sanguíneos, o con procedimientos como el láser o la cirugía se puede tratar esto para que en un estadio avanzado no empeore el paciente o que empiece a mejorar en algún grado. Esta cirugía lo que implica es cambiar dentro del ojo el cristalino, que es como el lente de una cámara que logra enfocar los detalles. Bueno, ahorita mi vista está súper bien, es 20/20 de lejos, pero sí necesito lentes para lectura, porque los lentes que le ponen a una persona con diabetes son un lente estándar. Entonces, no por ser estándar es de menor calidad, sino que es para poder regular la medida de la visión. Entre las complicaciones más graves que pueden presentarse en esta enfermedad está el coma diabético, que sucede cuando hay un nivel alto de azúcar en sangre o hiperglicemia, o un nivel demasiado bajo o hipoglucemia. Las causas pueden ser falta de alimento o una dieta desbalanceada, una úlcera que sangra, algunas medicinas como los diuréticos y esteroides o una infección. Hay síntomas que alertan sobre un coma diabético. Cuando sube el azúcar puede aumentar la sed y la frecuencia de orinar, también náuseas, vómito, cansancio y dolor de estómago. En cambio, cuando el azúcar baja, puede haber nerviosismo, irritabilidad, temblor, sudoración y arritmias del corazón. Quien entra en un coma diabético está vivo, aunque no puede despertarse ni responder voluntariamente a las imágenes, los sonidos u otros tipos de estímulos. Si no se trata, puede ser mortal.